Nos vimos para este episodio del podcast una película en la cual uno de los personajes principales es un conejo. Una liebre mejor. Una liebre, sí, eso es buena aclaración. Pero en fin, digamos, pues, liebre conejo, es la misma cosa. Un roedor. Hablemos. ¿A vos te gusta comer conejo? Sí, y lo verdad es que los criaba en Colombia. Entonces, bueno, nunca llegué a los extremos de esta película. Sí, no, la verdad es que a mí igual me gusta mucho. Pero te quería hacer una segunda pregunta. Esta era más que todo para ver tus gustos gastronómicos. La segunda pregunta es un poco más en serio. Esta película que nos vimos, ¿te recuerda algún clásico de los ochentas basado en una novela de Stephen King? Claro, cuando estaba empezando la película dije, es Pet Cemetery en Inglaterra. Excelente. Con esto creo que vamos a poner el tono y el contexto de la película que vamos a hablar hoy. Okay, Johnny, this one's got your number on it. Let's jam. Hola y bienvenidos todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Cinema Jam, un podcast donde dos amigos se reúnen para hablar de películas, compartir nuestro análisis, comentarios y demás, y obviamente compartir con ustedes, nuestros oyentes. Quiero aprovechar para recordarles que nuestro podcast Cinema Jam se encuentra disponible en diferentes plataformas de streaming. Está en Spotify, está en Instagram, en Facebook y en YouTube. Los invitamos a que nos sigan, nos den like, nos compartan sus comentarios. Creemos juntos una comunidad de verdad para hablar de películas, compartir. Sebastián, a mí nos encanta escuchar sus comentarios y tomamos muy en serio todo su feedback para poder planear los episodios que hacemos. También quería recordarles a todos que estamos en el proceso de lanzar nuestro sitio web, que se va a llamar cinemajampod.com. Estará próximamente listo. Queremos seguir creando un poco la expectativa cada vez que tengamos nuestros episodios los viernes de manera semanal. Como Correcto. siempre, como siempre, soy Pablo Vélez desde Montreal, Canadá, y me acompaña Sebastián Gómez desde Austin, Texas. Sebas, ¿cómo estás? Para todos, muy contento aquí de estar en un nuevo ciclo. Vamos a hablar de el folclore del mundo y el horror. Muy Efectivamente. contento. Estamos empezando un nuevo mes y como siempre en este podcast, Sebastián y yo empezamos un nuevo ciclo de películas y como bien lo dijiste, nos vamos a enfocar en las películas que son de folclore, de folk, obviamente como en un contexto más de terror, más de horror, películas que son un poco más, sí, como menos tradicionales y que nos muestran un poco como ese tipo de creencias y de mitos y demás que pueden existir en el mundo en diferentes partes y que crean como ese desafío de aún hoy en día, en el contexto de la modernidad, que todavía Exacto. puedan existir este tipo, digamos, de creencias y de cosas y de dioses antiguos, paganos y demás, que puedan ser tan interesantes de ver en una película. Y que la modernidad no nos destruye. Bueno, hay una en la que vamos a ir al pasado, pero en el resto la modernidad no logra destruir esas creencias regionales. A la final esa es la diferencia del folclore, ¿no? Como esos mitos Efectivamente, regionales en el mundo. Entonces, excelente. Muy, efectivamente. muy emocionado. Bueno, la película con la cual vamos a empezar este ciclo el día de hoy se llama Starve Acre. La verdad no sé cómo se traduciría eso, la hectárea del hambre. Sí. No sé realmente si tiene una Sí, traducción. es como el nombre de la finca, pues, entonces como que no tiene otra explicación, sí. No sé a quién se le ocurre Efectivamente. ponerle el hambre como nombre. Es un nombre bastante macabro, pero igual es un muy buen nombre para esta película dirigida por Daniel el apellido es un poco difícil. Daniel Cocotaglio, Sí. director, si mal no estoy en inglés. Bueno, está protagonizada por Matt Smith, que yo conozco y que me imagino que muchos lo conocen por la película, por la serie de Netflix The Crown, La Corona. Él hace el Ujú. papel de el esposo de la reina Isabel, a Felipe. Y Y yo lo conozco por Doctor Who. Entonces, este también vale, fue unas temporadas muy buenas de Doctor Who. Él fue el Doctor Who. bueno, él también tuvo un papel protagónico muy bueno en una película que se llama Last Night in Soho, La Última Noche en Soho, Ujú. que es una muy buena película que algún día hablaremos en este podcast. También Podemos decir una vez, o sea, él es un excelente actor, pues, es un y excelente actor, en es un esta excelente película actor. creo que lo confirma. No, es un monstruo. Y está apoyado o está complementado mejor por una actuación que a mí me impactó mucho, me pareció muy buena, por su esposa en la película, que se llama Morfydd Clark. Creo que es Sí. una actriz de origen sueco, pero creada en Inglaterra. Ellos son la pareja principal en la película.
Ella también, mucha gente la va a reconocer por la televisión, porque es una de las elfas, creo que es la verdad la elfa principal en El Señor de los Anillos, la serie de televisión de Amazon Prime, y también aparece en la serie de Drácula como Mina, la serie también en Netflix de Drácula, que también he escuchado cosas, bueno, unos capítulos muy buenos y como que el tercer capítulo se la tira, pero siempre me ha querido ver la serie y creo que después de ver la actuación de ella me quedan ganas de verme la serie. Sí, la verdad es que es una actuación bastante impresionante. Por cierto, el apellido del exo se pronuncia Coco Taylor. Lo acabo de, Cocotello. lo acabo de confirmar en IMDb. Muchas gracias, señora IMDb. Y bueno, hay otros actores secundarios en la película, como la hermana de Morpeth Clark, que se llama Erin Richards, en el papel de Harry. Por cierto, Matt Smith, el papel del marido, el esposo se llama Richard. Morpeth Clark se llama Juliet, la esposa. Su hermana Harry, protagonizada por Erin Richards. También hay unos papeles muy interesantes de unos vecinos. Ellos viven en una finca, creo que en Escocia. Y sus vecinos, hay uno que se llama Gordon, protagonizado por Sean Gilder, y una Mrs. Ford, Melanie Kilburn, que hace el papel de una especie como de medium. Ahora hablaremos un poco más de eso. Y está Arthur Shaw, que es el hijo, Owen, que cuando hablemos un poco de lo que es la historia de la película sabremos la importancia que tiene en ella. Cuando hablemos de los spoilers, básicamente podemos entrar en detalles de la importancia de Owen ahí. Sí, perfecto. Esta película salió en el 2023. La verdad no es muy fácil de encontrar, por lo menos aquí en Canadá. Estuvo un tiempo en Canopy. Canopy es la plataforma esta que permite a través de bibliotecas públicas, públicas acceder a colecciones de video. Sebastián la usa en Estados Unidos, yo la uso acá, pero ya no está. Me tocó hacer una suscripción gratuita en Prime, en Canadá, Ok. con, creo que se AMC llama, Plus. no, Cinema Plus. ¿Hay algún canal? Bueno, aquí en Estados Unidos está en AMC. Sí, no sé, aquí hay, es otro canal que no conocía, igual hay algunas películas y la encontré, bueno, igual lo pueden buscar en las diferentes plataformas si lo encuentran. Igual, cuando hablemos de la película y si la recomendamos, podrán decidir nuestros oyentes si la quieren alquilar o no. Quiero Eh, comentar de todos que el mismo director, Daniel, Coco Taylor. y es basada en un libro de Andrew Michael Hurley, como quería simplemente comentar, pues que es basado en un libro. Entonces, empecemos con la sinopsis, como sale en IMDb. Dice lo siguiente: la idílica vida familiar rural de una pareja se ve afectada cuando su hijo comienza a actuar de manera extraña. Me parece que se queda un poco corta la sinopsis porque eso solamente Definitivamente. es un Son los primeros pedacito, 20 minutos. es la tercera parte de la película realmente, o la primera tercera parte. Pero bueno, vámonos con eso, vamos al trailer y empecemos la discusión, Sebas. Wow, ese trailer ya dio mucho de la película, Sebas. Antes de que hagamos un resumen de la historia para los oyentes, quiero empezar como siempre, que hacemos en este podcast. Te quiero preguntar, ¿cómo te pareció la película? Pues la película la salva la actuación de Morpeth Clark y principalmente, pues definitivamente ella es el ancor de la película, pues es impresionante la actuación de ella. Matt Smith también hace un muy buen papel, pero es un poco más calmado, pues, pero definitivamente ella es la que pone todo. Entonces, honestamente, si no fuera por esos dos actores, la película sería un desastre completo. Pero ellos cargan todo lo que pasa en la película y hace que a la final uno pueda conectar un poco. Pero no va a negar que es bastante lenta, bastante. Hay que saber que uno está entrando, como lo escriben en el trailer, de pronto es es un descenso en la locura. En la Creo que en locura. otra película mencionabas que era como entrar en los ciclos del infierno y eso, y en este es como que la tierra los va corrompiendo poco a poco y no va a negar que el tema de la liebre que mencionabas en en el con opening es muy interesante, muy. Pensé que iban a pasar más cosas, pues cierto, o sea, no tengo que ser honesto, que esperaba como algo más de horror tradicional. Esta es una película de horror muy poco tradicional, entonces
Esa es la primera advertencia que le pondría a la gente, por ejemplo, cuando describe la película, que es un horror folclórico muy basado en las actuaciones y que no espere ese horror tradicional. Pero realmente creo que sí, pues la verdad es que es muy poco de horror. Solamente diría honestamente que al final es el único momento en el que uno dice que esto es horror tradicional. Y también me sorprendió mucho los efectos especiales. Creo que los efectos especiales, pues, de la liebre, me imagino que fue son prácticos, pues, la verdad, me parece, pues, muy bien hecho la liebre, pues, muy impresionante. ¿Cómo te pareció a ti? A mí esta película leí sobre ella mucho, ya me la había visto, Sebas, y cuando la vi me gustó. Me gustó y la tenía en mi lista para proponerla en el podcast. Me parece que la descripción que haces de un descenso o lo que es en el trailer y que también pues como vos enfatizas, es más como el estado mental Mm, de ellos dos, de Matt Smith y el personaje de Richard y de Morphy Clark como la mamá, como Juliet. Y es eso, no es una película que se pueda como entender como no hay jump scares en ningún momento, no hay pues un Solo spoiler el alert, final, creo que hay uno ahí pequeño, así, pues, cuando realmente es sí, realmente como la sorpresa, pues, ¿cierto? Incluso la muestran en el trailer, pues, vamos a ser honestos. sí, sí, no, la verdad no es, por ejemplo, qué sé yo, como de Conjuring o alguna cosa de esas que son todo el tiempo haciéndote a vos saltar. Es una película que hace pensar, que crea mucha expectativa. Me encantó mucho todo el setting, como en los 60s o 70s, no sé, en ese ambiente rural, no sé, como en Escocia. Sí, sin celular, la verdad, ahora que lo menciona no había quedado en cuenta, claro, tiene que ser como en los 70 o algo así la película, sí. Sí, no, los carros se ven que son como de otra época, y lo que vos decís, no hay nadie como con tecnología moderna, la ropa también se ve como un poco como, sí, como retro, pero es como difícil Mm, ubicar dónde es. Y ese tipo pues como de ambigüedad me gustó. No sabemos mucho de ellos, Ni aunque siquiera de dónde están realmente, creo que tampoco nunca sabemos, claro, si es en sabemos que Escocia, si es en están en Gran Inglaterra, sí, es en Bretaña en Inglaterra, algún pero momento, pero digamos que tal vez por el acento, sobre todo de uno de los vecinos, creo que hablaba bastante con un acento como escocés. escocés de pronto, sí. De pronto, tenía como el que más difícil se le podía entender. Entonces, ese Y ella creo que no, es, nada que ver. pues la actriz creo que es de origen escocés, entonces de pronto uno dirá, ok, los escogieron porque son Sí, escoceses, de pronto, puede no ser, sé. puede ser. Sí. Pero, ¿quieres, Sebas? Hablemos un poco de lo que es la película, pero demos primero como un resumen para nuestros Ok, oyentes, porque listo. no es una película como vimos al principio que se pueda encontrar fácil. Yo voy como haciendo ese resumen y vos me complementas cositas. Entonces, la película gira en torno de una pareja, de la pareja de Richard y Juliet, protagonizados por Matt Smith y Morphy Clark, quienes viven en una especie como de finca, granja, casa rural en alguna parte de Gran Bretaña o Escocia, nunca lo dicen muy claramente. Ujú. Se ve que él trabaja en una universidad, de Como algún modo, como enseñar biólogo arqueólogo, sí, exacto. o geólogo, creo, porque, no sé, Creo sabe que es mucho de todo, arqueólogo parece. porque se supone que él está buscando es como artefactos. Creo que eso es lo que entendí. Sí, la verdad es que todo es, bueno, sí, él tiene un momento en el cual lo vemos en una clase hablando sí, de artefactos paganos. La verdad es que sí, tienes toda la razón. De pronto es como arqueólogo o algo así. Mm, Y la esposa, Juliet, es una ama de casa. O sea, ella se queda en la casa y cuida del hijo Owen, protagonizado por Arthur Shaw, que es un niño que tiene problemas. La verdad es que no es muy claro inicialmente qué es lo que es. Parece que tiene algún tipo como, no sé, como de alucinaciones auditivas. Escucha como unos silbidos. Hay algo que supuestamente le está hablando en la cabeza. Muy rápidamente en la película vemos una escena en la cual el niño hiere a un pony en una feria mm. y lo llevan a hacerle exámenes, no le encuentra como realmente nada, pero eso empieza a mostrar que hay como una fractura pues en el matrimonio de Matt Smith y de Morphy Clark. Y Igual ellos cuentan que en el colegio donde estaba antes, porque creo que ahora, creo que ella le está educando en la casa, pues, sí, creo que mencionan que hubo conflictos también con otros niños antes en el colegio. sí, O sí, sea, que viene desde antes. vienes de antes y luego a medida pues que van pasando las escenas y demás nos damos cuenta que Matt Smith, el papá, Richard, es muy sobreprotector y está como compensando un poco una infancia que tuvo él en esa misma finca, que aparentemente fue un desastre. El papá de él
estaba obsesionado con temas de leyendas folclóricas paganas. Muy rápidamente en la película nos vamos dando cuenta que lo quiso ofrecer en sacrificio Como sacrificio humano, sí. y lo obligaba, por ejemplo, a estar desnudo afuera con mucho frío mientras le daba hipotermia. Y él tiene como todo eso mentalmente bloqueado, aunque más adelante tiene pues un momento de quiebre pues emocional donde llora y demás. Pero ese es como un poco el contexto donde viene él y por qué es tan sobreprotector del niño. Y de pronto mencionar ahí que él no quería volver a la finca. Creo que fue idea de ella de volver a vivir en el campo. De pronto también creo que por el tema del asma del niño. De Exacto. pronto para no estar en la contaminación, creo que mencionaban algo así. Y particularmente en esa zona donde estaba la granja, y por eso pues el papá también estaba tan obsesionado de ofrecerlo como sacrificio, era como donde quedaba como el centro como del De la aldea de un pagana. culto, sí, exacto, de un culto pagano, de un culto celta. Creo que la señora ahora que mencionaba, la que guía la meditación esa, creo que tiene es como La señora Ford. sí, creo que tenía como una medallón celta al final de la película, Sí. que no lo vi al principio. Entonces, sí, es por eso también es importante como ahí, porque están como muy cerca de donde donde hacían esos sacrificios y donde existía como toda esa cultura. Ya lo tumbaron, pero quedan solamente, pues él desenterra las raíces, pues haciendo su exploración Sí. arqueológica y buscando pues como artefactos de la época, y entonces desenterra las raíces y supuestamente esas raíces son una puerta al otro mundo, Al otro y mundo. ahí es donde ya empezamos. No sé si quieres que mencionemos lo que pasa al minuto 20, pues de pronto Que es la muy muerte del importante. niño. Sí, el niño muere a los 20 Sí. minutos. Entonces, y quedan otra hora y 10 minutos de película. Exacto, o sea, digamos que el niño muy rápidamente sale de la historia, aparentemente pues por un ataque de asma, aunque durante ese ataque de asma la mamá está como paralizada, como poseída. Sí, Y ahí pues obviamente el matrimonio se va al piso porque él no la perdona, le echa la culpa. La hermana, Harry, protagonizada aparece por ahí. Erin Richards, se va a vivir con ellos o va a quedarse con ellos. Y es ahí cuando Matt Smith, el personaje de Richard, descubre, digamos, el otro protagonista importante de la película, que es los restos, los huesos, literalmente los huesos casi que, Calcificados, sí, sí, o casi. fosilizados, no sé, estaban enterrados varias capas bajo tierra de una liebre o un conejo muerto. Sí, que le dan el nombre de Jack. Bueno, Jack algo, no me acuerdo en este momento. Sí. lo de Jack es Ese es un una. mito pues que hay en la región. Exacto, exacto. Y no es tanto que sea el nombre del conejo como tal, aunque podemos hablar un poco de eso ahora, Sebas, sino parece ser que es una especie de mito de esa región. E inclusive la película empieza con un poema, supuestamente, que dice eso. Dandelion se llama el poema, sí. El dandelión creo que es una flor, no sé si tenga un nombre en español. Sí, el diente de león, pues básicamente. Es el que Perfecto, uno sopla y salen volando los papelitos. Pero la gracias. flor es amarilla. Ujú. Listo, perfecto. Entonces sí, el Pero de pronto poema me toca habla. adorarlo porque no sé, de pronto me puedo haber equivocado. Después haré un fact check de eso. Te lo voy a buscar aquí rápidamente. Dandelion es diente de león, sí, señor. Sí. Es el que vos decís. Entonces, ese poema habla de, sí, como una especie como de espíritu pagano que está atrapado, al cual se puede liberar y si se libera, se va a aparecer con cualquier cara, con cualquier nombre. Y obviamente lo que la película nos está diciendo es que los benditos restos que encontró Matt Smith de ese conejo son Jack, son el espíritu pagano. Sí. Porque lo que es más interesante de la película, y te lo dejo que lo contemos ya, Sebas, es qué pasa con esos restos del conejo, con esos huesos. Exactamente 20 minutos después, el conejo cobra vida, gana cuerpo, gana pelo y empieza a caminar. Pero de manera extraña, pues no come, es como. No sabía cómo explicarlo, pues Pablo preguntaba ahora si esto tenía algún parecido con Stephen King, el Pet Sematary, y no voy a negar que me recordó mucho. Pues pudo haber sido un gato como en Stephen King. Pues. Tanto así que pensé que de pronto la forma de que iban a recuperar a Owen era que lo iba Yo a también traer y lo pensaba, iba a yo enterrar o también, algo así. yo pensaba exactamente la misma cosa y toda la película yo era en qué momento va a desenterrar al hijo y a llevarlo al hueco ese que hizo en el patio de la casa.
pero Nunca, sí, la verdad tengo que admitir la que la película sorpresa fue bastante sí, grande. toma un camino muy diferente, porque Muy inesperado. Entonces sí, a los 40 minutos básicamente la liebre, bueno, y una de las cosas que es que solo toma cuerpo en esa acre, pues en esa finca, porque cuando él exactamente, lo lleva a la universidad, los huesos otra vez están en descomposición. Entonces la liebre esta solamente toma forma en ese momento. exacto. Y, y bueno, y ahí empieza ya a ver como el tema del mito, pues descubren como las escrituras del papá, por ejemplo, que el papá había escrito cómo había intentado sacrificar ¿cómo se llama? A Richard, cómo había intentado sacrificar a Richard, incluso tenían fotos de él en el campo tratando de encontrarlo. Y el cuento es que como Richard no era amado, no era un buen sacrificio. En No era cambio, Owen sí sacrificio. era amado, entonces era el sacrificio perfecto. Sí, pero Casi como mejor dicho, como las escrituras bíblicas de, ¿cierto? No voy a sí, negar que pensé eso. pero aparentemente para poder cumplir el despertar este llamémoslo Dios pagano por no decir demonios, no sabemos qué es lo que es, Jack, necesitaban tres sacrificios, el de una mujer y el de un hombre. Y más adelante un colega de Richard va a la casa, luego que la esposa, luego por diferentes razones, inclusive una seance, ¿cómo se dice eso? Lo de los mediums, una sesión, una sesión Sí, como para espiritual. dejar ir pues Exacto, como y que fue, dejar ir el alma de Owen. que fue pues mostrada por esa señora Ford como una especie como de meditación, pero que obviamente ella estaba manipulando para que fuera una invocación al alma de Jack. Y en ese momento ya la esposa, Juliet, se está ida y empieza a obsesionarse con el conejo. Luego que lo Sí, intentan liberar, no, él regresa, ataca al perro de la hermana y ella se obsesiona con él. sí. Pero luego viene un colega de la... Esa escena de la habitación fue muy buena, no voy a negar Me que gustó mucho, sí, la sí, verdad es eso, que sí, es un buen ahí giro y empezó a coger un poquitico de ritmo. exacto, la película empezó a mostrarse como en el área del terror cuando el conejo empezó a revivir, pues porque Sí. es un WTF. Bueno, lo que quería decir era que ya más adelante, porque queremos pues como cerrar la parte de la historia, aparece un colega de Matt Smith en la casa de Richard, que lo descubrió el árbol que mencionaba Sebas, el árbol pues de esta aldea celta que tenía pues que era el portal hacia el otro mundo, a la otra dimensión, y la esposa poseída por Jack lo mata al colega. O sea que ya van dos sacrificios. Y Mm. faltaba uno, el de la mujer, que va a ser obviamente la hermana de Juliet. Pero antes de eso, me gustaría, Sebas, que por favor narraras esos minutos que llevan a la escena en la cual no solamente muere la hermana de Juliet, sino como la película termina, con esa escena de la Trinidad familiar más extraña que te puedas vos imaginar. No, básicamente Juliet se empieza a obsesionar con la liebre, y le empieza a llamar con el nombre y lo empiezan a tratar básicamente como un niño, pues como un crío, pues básicamente lo bañan en la bañera, lo secan con la toalla, lo cargan, le dan besitos y después de que lo ponen en una cuna, tal cual, y cuando lo ponen en la cuna le dice a Harry Harry que juegue con él, que él lo quiere conocer. Y en ese momento inesperadamente llega Matt Smith y la mata, porque creo que las condiciones son también de que él también tiene que hacer un sacrificio. O sea, ya ella hizo el sacrificio del hombre y ahora él tiene que hacer el sacrificio de la mujer. Y mientras tanto están Gordon y ¿cómo se Mrs. llama Ford, la? la Y señora Ford, Mrs. Ford sí, haciendo como que rezando pues frente a las al raíces árbol. pues en la Mm. distancia, se ven en la distancia y termina con Juliet amamantando el conejo La y ahí verdad, termina la película. sí, esa es una escena que
muy sorprendida. Yo Sí, estaba no me viendo, lo imaginaba, no me pensaba yo yo semejante estaba cosa, no viendo la estaba ahí. película estaba viendo mi computador al lado de mis hijos, que ellos estaban viendo, creo que Los Simpson en ese momento. Y yo cuando llegan y pasa lo de Harriet, ok, listo, pues no vio nada, listo. Y ya luego cuando hacen lo que le empieza a lamentar, porque es gráficamente, o sea, mejor dicho, yo no sabía si parar la película, creo que al final terminé pagando la película, me la terminé de ver a los 5 minutos, pero no, porque no sabía qué más iba a pasar, entonces yo dije, aquí paremos. Pero sí, es una sorpresa absurda. Sí, es una completamente inesperada y eso fue lo que me gustó de la película, que se toma su tiempo. Me recordó mucho, Sebas, cuando nos vimos la película A Dark Zone. A Dark Song, exacto. Sí, yo, Que se toma su tiempo también. sí, me recuerdo mucho ese estilo de Dark Zone, particularmente pues porque todo lo que vas a pasar en los últimos prácticamente 10 minutos en esa película, en esta también Y eso mismo empieza como muy en un rápido a setting pasarse. rural, una casa en el campo, en Sí, Inglaterra, aislados iluminando todo. completamente. Exacto, exacto. Sí, es muy, sí, también es inglesa, ¿no? Pues también es como de la misma región, bueno, esa era irlandesa, era la cosa, ¿cierto? O Gales, era no, le hicieron en Gales, de eso me acuerdo. en Gales, El ok, director es sí, Gales. Ujú. perfecto. Sí, pero también pues de esa, de esa parte norte, bueno, esa parte aislada de esa región. Bueno, no, la verdad, sí, en ese sentido la película es muy sorprendente, pues, te está siempre, no sabes para dónde va, pero la verdad, o sea, en mi vida se me hubiera ocurrido que iba a pasar eso al final. Pensé que iba a ser más obvio, pues más tradicional, que de pronto le iban a salir los antlers y se iba a convertir como en el Jack Rabbit, ¿no? Así se llama el conejo ese que tiene antlers aquí en Estados Unidos. Es un mito también. Sí, hay un mito de un conejo que tiene cabeza, que tiene cuernos de venado. ¿Cómo es que se llama eso? Eso me suena como a Donnie Darko. El conejo con antlers de Jackalope. Yo la verdad pensé que se iba a terminar convirtiendo en un Jackalope, porque con el nombre de Jack también dije, ok, esto va a terminar siendo como ese Jackalope, y no, nada de eso, al final. O de pronto, pues, al final no sabemos qué va a terminar pasando, pues, cuando crezca o algo así, pues, o evolucione o algo así. Sí, Pero sí, la música, tengo que decir que muy poco no había pasa. música realmente. No, sí, había mucha música, demasiada música. Creo que el problema, aparte de la Yo no me, película, no me acuerdo que hubiera música, la verdad es que no, por lo menos demasiada no me música. incidió, la verdad, mucho. No, la película, parte de lo que no me gustó de la película es que tiene momentos muy lentos, muy espaciados, en los que pasan cosas, pero la música no te deja descansar. O sea, siempre la música estaba como diciéndote, no, tranquilo, aquí va a pasar algo, porque era como la música de Silence of the Lambs, pero a 11 durante toda la película sin descanso. Entonces, no te voy a negar que fue bastante agotador. Me tenía un poco mareada la música, entonces por eso me acuerdo. Y como lo estaba viendo en el computador con los audífonos, precisamente pues porque cuando veo una película de terror no quiero, a veces no, a menos de que la vea muy tarde en la noche, no la pongo en el televisor precisamente por eso. Sí, Entonces la tenía en la cabeza todo el rato. No es mala la música, el problema es que es muy intensa mucho rato, entonces me cansó un poquitico. Y la película no es mala, la verdad la película es suficientemente interesante como para una vez, pero de pronto adelantándonos un poquitico a las preguntas que siempre hacemos al final, probablemente no la repetiría porque no le saqué tanto. Pues la actuación de Juliet sí me pareció impresionante, pues no voy a negar que hablemos de las actuaciones, Sebas, porque lo que sí, tú dijiste al principio que la película son las actuaciones, hablemos de ellas. sí, definitivamente. Para mí Juliet es fenomenal, pues o sea, el sufrimiento, el cambio de parecer, Es increíble. la mirada de Qué, loca, de qué locura, impresión. de amor con la que ese conejo al final, por ejemplo, en la bañera, es impresionante cómo atrae a Harriet con la mirada para que tranquilo, entra y saluda a tu nuevo sobrino, prácticamente le dice con la A mí mirada. me encantó, Sebas, a mí me encantó la escena de la sesión espiritual, Sí, porque ella no quería al principio y vos ves como esa indecisión, como, o varias sea, veces, varias veces trata como de salirse porque no quiere, sí. sí, no, es increíble, súper fuerte. La verdad es que es súper excelente. Y ya que vos decís que actuó como un elfo en El Señor de los Anillos, ya le veo la cara de elfo. Sí. Ella, por lo Unas que, facciones raras. sí, pues la verdad, una cara muy bonita, pues es una cara muy pulida, parece una escultura. Pero parece un elfo, como Parece un decir, elfo, sí, un exacto. duende.
Sí, incluso hay otra película de ella que creo que la gente la reconoce mucho, Saint Maud, creo que sí, también de Está en mi una lista para que monja. hablemos. Está en mi Esa lista sí, dicen que es para que la buena, sí. hablemos. Dicen que es buena. Esa es de horror Sí, también, ¿cierto? sí, sí, es como de posesión, probablemente, quiero decir. Sí, creo que una Em, posesión de una monja, dice aquí, sí, correcto. sí, sí. No me la he Que visto, está obsesionada está en con mi salvar un lista. paciente, sí. Exacto. Incluso no te voy a negar que el póster se parece mucho a la que vimos de Last Exorcism aquí viendo. Pero no, la verdad, tengo que decirlo, creo que me gustaría ver más cosas de ella. Incluso vi que el año pasado tuvo una película de Hamlet no sé si has visto películas de Riz Ahmed, que es un tremendo actor, Pablo, si algún día lo quieres ver. Ese Él nombre me tiene una en suena. Amazon Prime que se llama The Sound of Metal, creo que se está quedando sordo y la película es tremenda, es excelente y él como actor es excelente. Y es un actor que apenas está como creciendo pues como en su nombre y en su fama, pero ella actúa en esa película con él, entonces creo que la voy a buscar a ver. Hamlet, un retelling moderno de Hamlet en Londres, entonces creo que la voy a buscar porque pues, siempre es interesante pues como me gustan siempre como esos retelling. Y yo me acuerdo de ella cuando vi que ella era una de las actrices de El Señor de los Anillos, de Rings of Power en Amazon Prime. Yo me acordé de una vez de ella, de los, creo que apenas me vi como los dos primeros capítulos, me acuerdo que ella particularmente fue la que más me gustó de esa serie, de esos dos capítulos que me vi, pues. Entonces, bueno, y la verdad lo demuestra en esta película, pues. Interesante, Entonces, interesante. Esto sí. lo buscaré en la que decís. Y voy a mirar también a ver cómo actúa como Mina, pues que Mina sabemos que es un papel difícil en Drácula. Sí. Vamos a ver, voy a buscar, sé que está en Netflix esa serie, entonces me la voy a ver ahí también. O sea, a mí la actuación de Matt Smith me gustó mucho. A mí me También, encanta. muy Me parece buenos. que, me parece que los actores actuales, contemporáneos, es de los más versátiles y además de eso, no sé, me recuerda mucho a esos actores de método, ¿sí me entendés? Esos Sí, que son completamente embebidos en su personaje y tiene el físico para eso. Es completamente, no sé, con una cabeza como cuadrada. Es un físico tie- muy especial, muy, muy especial. tiene una cara muy particular, si no va a negar que es una cara muy reconocible, pues. Es increíble. Y yo me acuerdo que yo no soy un seguidor así muy fiel del Doctor Who, pero casualmente de algunas de las temporadas que me vi fue las de él, que incluso pues aquí estoy viendo 50 episodios entre el 2010 y 2020, o sea que fue un Doctor Who largo, por eso era que me acordaba Ujú. tanto. Y bueno, y pues mencionas pues The Crown, de Last Night in Soho, y también no me acordaba, es uno de los del de House of the Dragon, es el príncipe Daemon Targaryen, que es uno de los principales de la serie de Game of Thrones, la nueva serie de Game of Thrones. En el pasado, en HBO Max, ese es el principal prácticamente. De esas cosas que no me Entonces, veo yo, pero bueno. sí, no, yo sé, pero para la gente pues que como que le ponga la cara. Y Gordon y Mrs. Ford también me gustaba mucho, que es Gilder y Melanie Kilburn. Tiene menos poquito tiempo, pero la verdad muy efectivo, pues cierto. Gordon supuestamente es el que le cuenta las historias a Owen, que lo asustan y que supuestamente es el que le está poniendo las ideas en la cabeza, pero vemos que realmente él es el que está también manipulando como para que ellos abran su mente a la idea del Jack en esta aldea rural, pues cierto. Sí, Entonces, sí, es interesante. La verdad, solo las actuaciones salvan la película, no te va a negar que para mí las actuaciones particularmente, y Matt Smith, la verdad es muy bueno, es también de acuerdo contigo. sí, sí, no, yo creo que si esta película hay algo que resaltarle a nuestros oyentes, si la encuentran, si la van a ver, es eso, y que pongan mucha atención a las actuaciones, porque la historia, digamos, como la base de la historia es bastante sencilla, es básicamente un mito y una obsesión con ese mito que pues que se transmite de generaciones, porque Mm. obviamente el personaje de Matt Smith también lo tiene muy metido en su inconsciente, aunque él no lo quiera reconocer o intente pues como
pelear contra eso, pero son eso, son las actuaciones. Esta película, Sebas, estamos hablando pues que te recordó a Pet Sematary. Hay otra película que se me vino a la cabeza y esa va a ser mi recomendación de hoy. Es otra película de los ochentas que se llama Pumpkinhead. Esta es una película del 88 que dirigió, fue la primera película que dirigió Stan Winston, el Sí, gran Stan Winston que hizo todos los efectos de terror de las películas de los 80, incluido Aliens, que es mi favorito. Y esa película también tiene como ese mismo concepto de folk horror y el demonio esto de Pumpkinhead también tiene un poema que se inventaron para la película, entonces me recordó mucho eso. ok. Bueno, Sí, de pronto es una que tenemos que discutir en el futuro. Yo he sí, escuchado mucho de ella, creo que nunca me la terminé viendo, aunque sé que he visto el monstruo. Pues el monstruo es muy icónico, pues particularmente pues por el diseño de Stan Winston y sé que está en Tubi porque creo que buscando esta me la sugirió. Entonces, o de sí. pronto en Canopy me la sugirió ahora que lo pienso. Creo que hoy estaba volviendo a mirar algunas de las escenas y creo que me sugirió ahí al final Pumpkinhead, creo que está en Canopy. Y bueno, lo otro, solamente por cerrar, es el director Daniel Cocotelo, como se pronuncia. También tiene una película que me gustaría verme, Sebas. Dicen que su Sí. primera película es muy interesante. Se llama Apostasy. Sí, veo que está como muy bien calificada. Sí, supuestamente es una película que le hizo medio autobiográfica, basada como en una persona que crece siendo testigo de Jehová. Esa es. Ok. Debe ser algo como bastante interesante, obviamente, pues como personal de él, pero sí, porque además la escribió él. Entonces Sí, veo que hay dos habrá que buscarla. películas, realmente solamente tiene dos películas, ¿no? Esa de Apostasy y Ajá, Star Acre. y está fake. De resto son cortos lo que tiene. Sí, es interesante ver eso. Sí, sí, yo estoy Sí, viendo y un no poco. confundirlo con eh, hay un hay otro Dan Apotelleo que no tiene nada que ver con este. Entonces, para que la Ok, gente sepa, pues que es el filmmaker, no el researcher de inteligencia artificial, que es el primero que aparece como cuando uno busca en Google. interesante, no pensé que fuera un apellido muy Tan común. conocido tampoco. Pero bueno, Eh, aprendimos bueno, algo nuevo hoy. creo que arrancamos muy bien, Sebas, en nuestro ciclo de género del folk de terror del mundo. Para cerrarlo, te quería hacer las tres preguntas de siempre, aunque yo creo que ya me respondiste una. ¿Te gustó? ¿La recomendás? Y te la volverías a ver. Al final creo que sí me terminó gustando, con algunas limitantes, con algunos puntos en consideración, pero al final sí creo que sí me terminó gustando. Probablemente no me la repita y tendría cuidado a quién se la recomiendo, pues, porque la recomendaría por las actuaciones, pero no creo que sea Advertís, tan fácil de recomendar. advertís de la escena del conejo al final. Sí, no, y no te voy a negar que la muerte del niño, pues, es bastante traumatizante, pues, tú y yo que tenemos hijos, pues, es como que, uy, ¿qué pasó aquí? Esto tan rápido, 20 minutos y todavía faltan 50 minutos de la película. Y yo, Sí. ok, como Oye, en el calado tuyo del no, estoy de acuerdo con vos. O sea, es una película que me gustó mucho. Esa segunda vez que la veo me gustó aún más. Creo que le puse como más atención a los detalles. Creo que por eso, tal vez no solamente la recomiendo en general, sino recomendaría a Sebas que de pronto si puedes te la volvás a ver. En algún momento que puedas como sentarte sin tener que pararla ni nada, sino como de verdad dejarte llevar pues como por ese descenso a la locura, porque es que la primera vez que yo me la vi también la paré mucho Sí. y sentí que era muy lenta, muy larga. Esta vez que la vi, aunque obviamente es lenta, porque no lo voy a negar, me parece que crea como una expectativa un ambiente tan rico, tan interesante que cuando ves las cosas desencadenándose, sobre todo pues como en ese último acto, cuando aparece la libre y todo esto, que hace que la película sea la verdad muy buena. Te voy a poner a ti la tarea, que la próxima vez que la veas, ponle atención a la música, a ver si estás en la misma situación que yo, que me pareció un poquitico aturdiente, que me aturdió un poquitico la música. Bueno, Bueno, la perfecto. próxima semana vamos a ver la película La Llorona. Vamos a ver qué dice Pablo, porque miren la cara que hace. Pero es una película que ganó más de 28 premios internacionales y Salió. aparece como en 60 nominaciones en diferentes círculos de crítica y de película y de
sí, prácticamente de círculos de críticos en el mundo. Pues es una película altamente reconocida como del horror folclórico. Entonces vamos a ver Bueno, cuando y es una película, me decías que le hicieron en Guatemala. guatemalteca, sí, es de un director guatemalteco, Jairo Bustamante, creo que es Bueno, el nombre, sí. vamos a darle el beneficio de duda. La verdad es que No, es lo que que te digo, ayer que estaba mirando me sorprendió, 28 premios internacionales, pues, o sea, particularmente pues como mejor película de horror o mejor película hispanoamericana, mejor película latinoamericana, y más de 60 nominaciones aparte de los 28 premios ganados, o sea, algo tiene que tener, o sea, algo tiene que tener. Entonces, bueno, muchísimas gracias de nuevo. Como Pablo mencionó al principio, suscríbanse, denle like, denle sus reviews, méntenos sus comentarios. Estamos buscando nuevas películas, nuevos géneros, nuevos, en especial para Cinema Jam Versus, siempre estamos buscando ideas de películas. Entonces, cualquier cosa que nos sugieran, les agradecemos. Y bueno, Pablo, ¿tienes una cosita para recomendarnos? lo que estaba mencionando ahorita, la película Ah, sí, Pumpkinhead, Pumpkinhead de Stan Winston. 1988, dirigida por Stan Winston, protagonizada por Lance Erickson, que tiene Ah, todos sí. los componentes del folk de terror, con todo lo magnífico de los efectos especiales de prácticos de monstruos, demonios de los 80s. Esa película es extremadamente divertida de ver y la recomiendo. Está en Tubi. Y sí, está en Tubi y creo que estuvo en Shutter un tiempo también. Bueno, yo voy a recomendar algo que no tiene nada que ver con esta película, pero hoy estaba escuchando radio mientras esperaba a mi hijo que hoy tuvo su primera, su primera fiesta de, de colegio, su primer baile de colegio, entonces Oh, sí. estaba escuchando música mientras lo esperaba para cogerlo y yo, bueno, ok. Y hay un artista más o menos reciente que me gusta mucho, que tiene una energía impresionante, que se llama John Baptiste, es un cantante de Luisiana y hace unos años, en el 2023, sacó un documental en Netflix que se llama American Symphony, John Baptiste, y la verdad me gustó mucho, es conocer un poquitico de él, la verdad la puse porque sí, pues a veces me gusta ver como esos documentales, en especial pues como músicos que uno no conoce, y empecé como a ver y me gustó desde ese momento, me empezó a gustar mucho. Hay alguna gente de pronto no conoce porque él fue durante mucho tiempo el músico oh, de Colbert, de Colbert, el Ah, el... Late Night Show by Stephen Colbert. Stephen Colbert fue durante mucho tiempo el músico de pues, la banda, básicamente, Stephen Colbert. Entonces, la gente lo conoce de pronto por él, pero es excelente, pues. Y no te voy a negar, pues, que es un documental muy personal, pues, porque él está escribiendo una nueva sinfonía. Ya nadie escribe sinfonías básicamente primero que todo. Y él, pues, que es un músico pop, decide escribir una sinfonía nueva, moderna. Él es un muy buen pianista, entonces componiendo todo eso. Mientras tanto, la esposa sufre de cáncer y ¿cómo se dice? Había ya pasado el tratamiento y otra vez volvió a caer en el tratamiento justo antes de volver de lanzarlo. Era la sinfonía, es en el Carnegie Hall, entonces todo ese estrés de eso. Y el director es muy bueno, pues es Matthew Heineman, también conocido por Carterland. Entonces es un documentalista excelente, pues, y yo no voy a negar que me sorprendió bastante y me gustó mucho y a pesar de que me la vi hace tanto tiempo, pues la voy a recomendar porque nunca había tenido oportunidad de recomendarle. Pues no es algo para recomendárselo a todo el mundo, pero si hay alguien que le guste la música y quiera conocer como todo ese proceso creativo y todo lo que conlleva, lo recomiendo. Excelente. American Symphony, John Baptiste, en Netflix. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Keep talking about movies. Hasta la próxima. Hasta la próxima.